En el relato bíblico, el enfrentamiento entre Jesús y Satanás se manifiesta no solo en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4:1-11, sino también en otros encuentros donde Jesús ejerce autoridad sobre los dominios de las fuerzas malignas. En Mateo 8:28-34 vemos cómo Jesús confronta a los demonios que habitan en dos hombres violentos, quienes reconocen su divinidad y le ruegan no ser atormentados antes de tiempo. Luego, en Mateo 9:1-8, presenciamos el poder de Jesús sobre la enfermedad y el pecado al sanar a un paralítico. Este episodio se suma a una serie de eventos que demuestran el dominio de Jesús sobre los dominios espirituales y físicos, revelando su autoridad como el Hijo de Dios. Él les dijo, «Sí». Salieron e ingresaron en los cerdos, y toda la manada se precipitó cuesta abajo hacia el lago y murió en las aguas. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a la ciudad a contar todo, incluso acerca de los hombres endemoniados. Entonces, toda la ciudad fue al encuentro de Jesús, y al verlo, le pidieron que se retirara de su región. Mateo dirige aún más nuestra atención hacia Jesús para responder a la pregunta exasperada. ¿Qué tipo de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, animales considerados impuros por los judíos según Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8. También se afirma que el cerdo es impuro, ya que, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia. El término Gerasenos se refiere tanto al pueblo de Gadara, situado a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante, que probablemente incluía el pequeño pueblo de Garasa, actualmente Kersa o Kersi, ubicado en la orilla oriental del mar de Galilea y tradicionalmente considerado el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, encuentra a dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas, como se relata en Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39, que solo registran a un hombre endemoniado. En Marcos 5:1-20 llegan a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu impuro encuentra a Jesús saliendo de las tumbas. Este hombre vivía entre las tumbas y nadie podía someterlo, ni siquiera con cadenas. Había sido frecuentemente encadenado por los pies. El hombre estaba maniatado, pero rompía las cadenas y despedazaba las esposas. Nadie tenía suficiente fuerza para dominarlo. Noche y día, entre las tumbas y en las montañas, gritaba y se autolesionaba con piedras. Viendo a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él gritando, «¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Jesús estaba ordenando al espíritu impuro, «Sal de este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?» Él respondió, «Mi nombre es Legión, porque somos muchos», y rogó insistentemente para que no los mandara salir de esa región. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada de aproximadamente 2000 cerdos bajó la ladera a toda velocidad hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a ver lo que había ocurrido. Vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Aquellos que lo vieron todo contaron a los demás lo que había sucedido con el hombre endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a pedir a Jesús que se alejara de su región. Cuando Jesús entró en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le rogó que se quedara con él, pero Jesús no lo permitió, diciéndole, «Ve a casa, a tu familia, y cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti». El hombre partió
y comenzó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaron. Grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región más allá del Jordán seguían a Jesús. La situación era peligrosa, pues los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como se narra en Mateo 4:3-6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado, según Mateo 16:16, Mateo 14:33, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27. El pasaje revela un profundo entendimiento por parte de los demonios sobre la identidad y la autoridad de Jesús. Aunque reconocen quién es Él, siguen oponiéndose a Él, lo cual es verdaderamente demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede interpretarse de manera odiosa y temerosa, como se presenta en Marcos 1:24, pero también implica un reconocimiento de su poder y su persona como el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta sugiere el temor de los demonios ante el juicio eterno que se les avecina, según se menciona en Judas 6. Al hacer esta pregunta, reconocen que Jesús es el que llevará a cabo ese juicio en el tiempo designado, confirmando así su completa comprensión de él como el Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limite la actividad de los demonios antes del tiempo señalado indica que su expulsión de ellos era una señal del acercamiento del reino de Dios. Esto indica que los demonios están plenamente conscientes de un juicio futuro y predeterminado para las huestes de Satanás. El episodio también ilustra la ironía de cómo el intento de los demonios de evitar un castigo eterno condujo a la destrucción de sus huéspedes terrenales, los cerdos. Jesús acepta la propuesta de los demonios porque les permite cumplir con sus objetivos: liberar a los hombres poseídos y mostrar su autoridad sobre los demonios. A diferencia del encuentro de Jesús con Satanás en el desierto, donde resistió todas las tentaciones, aquí Jesús acepta la propuesta de los demonios porque no altera el destino final de ellos en el juicio final. Además, su aceptación de la propuesta no constituye pecado, ya que los demonios están esencialmente realizando el trabajo de Jesús por él. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús al pecado, mientras que las demandas de Satanás estaban diseñadas para inducirlo al pecado. Los demonios rogaban ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual no sería desagradable para los judíos, ya que consideraban a los cerdos y a los demonios de la misma orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no arrojaran perlas a los cerdos, según se menciona en Mateo 7:6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que vuelven a su naturaleza pagana, como se indica en 2 Pedro 2:22. Sin embargo, dado que la orilla este del mar de Galilea era una zona gentil, esta no era una manada salvaje, sino cerdos criados para el mercado. Sus propietarios quedarían devastados si perdieran esa enorme manada que Marcos estima en alrededor de 2000, como se menciona en Marcos 5:13. El pedido de los demonios para entrar en los cerdos tenía un propósito adicionalmente mortal. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás, como se observa en Mateo 17:14-20. La destrucción de los cerdos llevó a los gentiles de la región a pedir a Jesús que se retirara, como se menciona en Mateo 8:34.
Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, ya que se esperaría que se alegraran con una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, como afirma un comentarista a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. En cambio, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido. El desenlace del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno endemoniado imploró unirse a Jesús. El hombre geraseno endemoniado imploró unirse a Jesús, pero Jesús le instruyó que regresara a su hogar y compartiera lo que el Señor había hecho por él. Este acto ilustra la misión de Jesús de transformar vidas y enviar a aquellos a quienes ha tocado a compartir el Evangelio con otros. El incidente también destaca la compasión de Jesús hacia aquellos que sufren y están oprimidos por fuerzas malignas. Aunque los demonios provocaron daño y destrucción, Jesús mostró su poder y autoridad sobre ellos, liberando al hombre de su tormento y restaurando su salud mental y espiritual. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que le lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volver a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores destacan un principio clave del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con los valores y enseñanzas de Jesús. En cuanto a la pregunta del día sobre cuándo se sintió la presencia de Dios por primera vez, invita a una reflexión personal sobre las experiencias espirituales de cada individuo y fomenta la participación y el intercambio de testimonios entre los seguidores de la fe. La historia de los Gadarenos, como se narra en los Evangelios sinópticos, es una poderosa ilustración de varios temas centrales en la fe cristiana. Desde el primer enfrentamiento entre Jesús y los demonios hasta la reacción de la comunidad local ante la liberación milagrosa de dos hombres endemoniados, este relato ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza del poder espiritual, la resistencia humana al mensaje de salvación y la universalidad del amor redentor de Dios. En este episodio, Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gadarenos, un territorio predominantemente gentil al otro lado del mar de Galilea. Inmediatamente son confrontados por dos hombres poseídos por demonios, quienes vivían en las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por aquel lugar. La intensidad de la posesión demoníaca se destaca en cómo estos hombres estaban constantemente gritando y autolesionándose con piedras. La interacción entre Jesús y los demonios es reveladora. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús y lo llaman Hijo de Dios, expresando su temor y preocupación por su destino. Imploran a Jesús que no los atormente antes del tiempo designado para su juicio, lo que sugiere su conocimiento de un juicio futuro y la autoridad de Jesús para ejecutarlo. La solicitud de los demonios de ser enviados a una manada de cerdos cercana, en lugar de ser expulsados directamente al abismo como temían, demuestra su deseo de evitar el tormento inmediato y su astucia para encontrar una solución alternativa. Jesús, en su compasión y con permiso, accede a la solicitud de los demonios, quienes entran en la manada de cerdos y provocan que se precipiten en el mar y se ahoguen.
La reacción de los habitantes locales ante este milagro es asombrosa y reveladora. En lugar de regocijarse por la liberación de los hombres poseídos, se preocupan más por la pérdida económica causada por la destrucción de la manada de cerdos. Esto ilustra cómo las preocupaciones materiales y terrenales pueden eclipsar la importancia de la liberación espiritual y revela la naturaleza del corazón humano, que a menudo valora más lo temporal que lo eterno. El llamado de Jesús al hombre liberado de los demonios para que regrese a su hogar y testifique sobre lo que Dios ha hecho por él, resalta el impacto transformador del encuentro con Jesús. Este hombre, que anteriormente estaba poseído y marginado, ahora es enviado como testigo de la misericordia y el poder de Dios en su vida. En resumen, la historia de los Gadarenos es una poderosa ilustración de la autoridad de Jesús sobre las fuerzas demoníacas, la resistencia humana al mensaje de salvación y la importancia de priorizar lo espiritual sobre lo material. Nos desafía a examinar nuestras propias prioridades y lealtades y nos recuerda el poder transformador del encuentro con Jesús. En primer lugar, este relato pone de manifiesto el poder y la autoridad de Jesús sobre las fuerzas demoníacas. Desde su primer encuentro en el desierto, donde Jesús resistió las tentaciones de Satanás, hasta su enfrentamiento con los demonios en la región de los Gadarenos, vemos cómo Jesús ejerce su dominio sobre el reino de las tinieblas. A través de sus palabras y acciones, Jesús demuestra que es el Señor sobre todo, incluso sobre los espíritus malignos que atormentan a los hombres. La reacción de los demonios ante la presencia de Jesús revela su reconocimiento de su autoridad divina. Cuando los demonios claman a Jesús, lo llaman Hijo de Dios y le ruegan que no los atormente antes del tiempo designado para su juicio. Esta confesión de los demonios es una afirmación de la identidad única de Jesús como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. A través de este encuentro se nos recuerda que incluso los poderes demoníacos están sujetos al poder supremo de Jesús y deben someterse a su voluntad. Además, la reacción de la comunidad local ante la liberación de los endemoniados ilustra la resistencia humana al mensaje de salvación. En lugar de regocijarse por la liberación milagrosa de los hombres, la comunidad se preocupa principalmente por la pérdida económica causada por la destrucción de la manada de cerdos. Esta respuesta revela una prioridad errónea, donde los intereses materiales se valoran más que la salud espiritual y el bienestar de las personas. Es un recordatorio de cómo el apego a las cosas terrenales puede cegar a las personas a la verdad espiritual y llevarlas a rechazar la obra redentora de Dios en sus vidas. Sin embargo, la historia de los Gadarenos también nos muestra la universalidad del amor redentor de Dios y su llamado a todas las personas, sin importar su origen o situación. A través de la liberación de los endemoniados y su comisión para testificar sobre lo que Dios había hecho por ellos, Jesús muestra su deseo de traer salvación y restauración a todos los pueblos y culturas. Este episodio anticipa el alcance global del Evangelio y la misión de la Iglesia de llevar el mensaje de esperanza y redención a todas las naciones. En última instancia, la historia de los Gadarenos nos desafía a examinar nuestras propias vidas, prioridades y lealtades a la luz del mensaje transformador de Jesús. Nos insta a considerar si estamos dispuestos a dejar de lado nuestros propios intereses materiales y apegos terrenales para seguir a Cristo plenamente. Nos recuerda que el camino de la fe puede implicar sacrificio y renuncia, pero que la recompensa de una vida transformada por el amor de Dios supera con creces cualquier pérdida temporal que podamos enfrentar. En resumen, la historia de los Gadarenos es una poderosa recordatorio de la autoridad de Jesús sobre los poderes demoníacos, la resistencia humana al mensaje de salvación, la universalidad del amor redentor de Dios y el llamado a seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Nos desafía a vivir en la verdad y la libertad que solo se encuentra en Él y a compartir esa verdad liberadora con el mundo que nos rodea. Que podamos responder a este desafío con valentía y fe,
confiando en el poder de Dios para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea.